Características del fascismo. El conflicto de la Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia cambios profundos en los sistemas de gobierno. Se generaron crisis en los países democráticos y en algunos de ellos que apenas se habían unificado, como era el caso de Alemania e Italia. La unidad nacional se vio amenazada por el régimen socialista recién instaurado en Rusia. Se sumaron a ello el sentimiento de derrota y la humillación por los resultados de los tratados de paz. Esto fue originando de poco en poco las bases de los regímenes totalitarios cuyas características fueron: nada debe existir fuera del Estado ni contra el Estado. El ciudadano solo tiene deberes, pero no derechos. La nación está por sobre todos los individuos. Se necesita un ejército fuerte y disciplinado como base de su fuerza. Se deben mostrar al mundo el poderío de la nación. Se requiere un líder carismático que se identifique con el pueblo. Se debe promover la desigualdad social. El Estado debe ser dirigido por una clase elitista en el poder que sea capaz de eliminar por completo las ideas de la democracia. Es a partir de 1919 cuando en Italia toma forma una nueva corriente ultranacionalista que postulaba la necesidad de crear un Estado fuerte, capaz de lograr la recuperación económica de la nación, así como la necesidad de obtener lo que los fascistas llamaron espacio vital, el cual consideraba imprescindible para el desarrollo político y económico de su nación. El fascismo tomó su nombre de una organización creada por Benito Mussolini, italiano de ascendencia obrera, quien inició sus actividades políticas como socialista para luego dar un cambio radical en 1914 al publicar sus tesis ultranacionalistas. En un inicio, los fines del movimiento fascista eran confusos. El fascismo se proclamaba republicano y proponía una síntesis entre nacionalismo y socialismo que no estaba claramente definida. Sin embargo, los fascistas fueron ganando adeptos por su posición nacionalista que reclamaba los derechos territoriales de Italia. A partir del éxito de la marcha sobre Roma y después de que el rey Víctor Manuel III otorgara el poder a Mussolini, el gobierno de Mussolini se vio favorecido por el cambio positivo en la economía mundial durante los 3 años transcurridos desde que tomara el poder. Aumentó el nivel de ingresos, se redujo el desempleo, hubo un crecimiento importante en la industria, de manera que el país pudo participar en el comercio internacional y se alcanzó un equilibrio en las finanzas del Estado. El dictador consiguió uno de sus triunfos diplomáticos más importantes al dar solución al llamado problema romano, que consistía en reanudar las relaciones entre el gobierno de Italia y el Vaticano. Mussolini buscaba obtener de la Iglesia Católica el apoyo ideológico que le permitiera consolidar su régimen. Una vez que Mussolini logró consolidar su prestigio dentro y fuera de Italia, el Estado fascista fue convirtiéndose en totalitario y fueron definiéndose las características de lo que se puede considerar la doctrina del fascismo, cuyos postulados esenciales son: Estado totalitario,
exaltación del jefe carismático, irracionalidad, protagonismo de las élites, racismo y espacio vital, nacionalismo, militarismo. Estado totalitario. La supremacía absoluta del Estado se juzgaba fundamental y Mussolini la resumió en una frase: todo en el Estado, nada fuera del Estado ni contra el Estado. Exaltación del jefe carismático. El Estado fascista requiere de un dirigente con cualidades de líder, capaz de establecer con su pueblo una comunicación tan estrecha que llega a adoptar formas de una histeria colectiva. Irracionalidad. Los fascistas suponen que las masas populares actúan irracionalmente, y esto se relaciona con la pérdida de la voluntad individual necesaria para el adoctrinamiento. Las personas ya no podrán pensar ni desear otra cosa que no corresponda a la voluntad del líder. Protagonismo de las élites. El fascismo está contra la creencia de la igualdad civil, postulada por las ideas liberal-democráticas, y niega sobre todo la igualdad social propuesta por las corrientes socialistas. El Estado fascista tiene que estar dirigido por las élites, es decir, por el grupo de personas que destacan por sus dotes para gobernar. Racismo y espacio vital. En relación con las ideas de superioridad racial que conducía a la xenofobia, odio a los extranjeros y al desprecio de las razas inferiores. Nacionalismo. Constituía uno de los elementos esenciales del fascismo. Se convirtió así en fanatismo para el pueblo italiano, dirigido por el líder que aparecía como un nuevo César, quien pondría al mundo moderno bajo el dominio de Roma. Militarismo. Para lograr la conquista del mundo, era imprescindible la existencia de un ejército fuerte y disciplinado. Los éxitos económicos obtenidos durante los primeros años de gobierno constituyeron la fuente de poder totalitario de Mussolini y justificaron las medidas que tomó al intervenir en la vida económica nacional cuando Italia se vio afectada por la crisis mundial originada en Estados Unidos en 1929. La idea de un Estado sindical o corporativo se estaba discutiendo desde hacía años en Europa y Mussolini intentó ponerla en práctica en Italia. Estas organizaciones estaban llamadas a sustituir los sindicatos libres, que habían sido prohibidos, por una nueva forma de asociación gremial sin derecho de huelga y organizada en corporaciones controladas por el Estado fascista.